El día de hoy vamos a ver la corteza cerebral y el resumen de las áreas de Brodmann, que como podemos apreciar fueron descritas por este personaje que es Corbinian Brodmann en Alemania. Y lo que hizo este personaje, y por eso permearon su manera de clasificar las áreas corticales, estas 52 áreas corticales, es que trabajó en las cortezas cerebrales de diversos de los chimpancés, y entonces lo que hizo fue que fue estudiando la citoarquitectura, es decir, fue tomando muestras de diferentes áreas corticales. Se sabía histológicamente que tiene 6 capas, pero se dio cuenta que iban variando en concentración celulares dependiendo de la región donde tomara la muestra, y a partir de ahí fue clasificando y fue llevando sus estudios más profundo hasta que fue identificando las diferentes funciones de cada área cortical. Entonces, si nosotros vemos la superficie en una vista lateral de la superficie de la corteza cerebral, tenemos que identificar forzosamente dos estructuras, los que son los surcos y los giros o circunvoluciones. Entonces, podemos apreciar, aquí están más o menos diseminadas las áreas corticales de Brodmann y en dónde se encuentran cada una, pero primero tenemos que poner los surcos que nos van a ayudar. Este primero que estoy dibujando en rojo es el surco lateral, y este que estoy dibujando acá también en rojo es el surco central. Entonces, estos dos son los de referencia o de guía, y aquí tengo uno pequeño que se va a apreciar mejor en la vista medial, que se llama el surco parieto-occipital. Entonces, gracias a estos 3 surcos principales, yo puedo dividir a la corteza cerebral en lóbulos, ¿no? Tengo un lóbulo frontal, tengo un lóbulo parietal, tengo un lóbulo occipital, tengo un lóbulo temporal, y si yo abro este surco lateral, es decir, lo que queda entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, aquí voy a encontrar un lóbulo también que se llama lóbulo de la ínsula. Entonces, gracias a estos 3 surcos principales, yo voy a poder dividir a la corteza cerebral anatómicamente en 5 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital, el temporal y el lóbulo de la ínsula. Fisiológicamente le anexan el lóbulo límbico y algunos otros lóbulos, pero anatómicamente, gracias a estos 3 surcos, el central, el lateral y el parieto occipital, puedo definir 5 lóbulos cerebrales. Si nosotros, además de colocar los surcos principales, que son el lateral, ¿cómo sé que este es el central? Porque llega desde la parte interhemisférica, pero nunca toca al surco lateral, entonces eso me hace saber que este es el surco central, y esto es el surco parieto-occipital. Pero estos son los tres surcos que me sirven de guía, pero tengo unos diseminados en todos los lóbulos que me ayudan a subdividir a cada lóbulo en diferentes giros. Por ejemplo, este que está aquí es el surco frontal superior, y este es el inferior. Este es el parietal superior. Este es el temporal superior y este es el temporal inferior. Y entonces, gracias a estos surcos accesorios, puedo yo dividir, por ejemplo, esto sería en el lóbulo frontal, gracias al surco central, toda esta área sería el giro precentral.
este sería el giro frontal superior, este sería el giro frontal medio, este sería el giro frontal inferior, este sería la corteza prefrontal, este sería, por ejemplo, hablando del lóbulo parietal, gracias al surco central, este sería el giro postcentral, este sería el giro parietal superior, este sería el giro angular. Luego, si hablamos, por ejemplo, del lóbulo temporal, este sería el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior. Entonces ya tengo otros surcos que me ayudan a delimitar otros giros dentro de cada lóbulo. Los rojos son los principales y los azules pues ya son algunos surcos secundarios. Todas las cortezas cerebrales tienen los mismos surcos, lo único que varía pues es su profundidad y obviamente el tamaño de los giros. Entonces, esta es como otra subdivisión de la corteza cerebral, tomando en consideración surcos principales de orientación y surcos secundarios, los cuales me determinan ciertos giros en cada uno de los lóbulos. Si vemos ahora una vista medial de la corteza cerebral, vamos a localizar algunas otras estructuras. Por ejemplo, uno de los principales que me sirven de guía aquí sí se nota perfectamente, es el parieto occipital. Del otro lado se notaba muy pequeño, pero aquí sí ya se nota completamente. Otros surcos que me sirven de guía, por ejemplo, es el del cíngulo. Aquí está el calcarino. Otro principal que se alcanza a ver y por eso sé que es el surco central, es este que llega hasta la parte interhemisférica. Y entonces, por ejemplo, estructuras anatómicas que puedo yo apreciar, esto que está aquí en verde sería el tálamo. Luego, por ejemplo, acá arriba tengo al fornix, que es parte del sistema límbico. Luego tengo este espacio que está aquí, grande. Esto sería parte de los ventrículos laterales. Luego, esta estructura grande que está acá es el cuerpo calloso, que tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Este cuerpo calloso es el que me ayuda a interrelacionar los hemisferios. Y entonces ya me quedan algunos otros giros y áreas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, aquí se ve perfectamente la corteza prefrontal. Este giro que está acá es el giro del cíngulo. Aquí toda esta área es un área que se llama área cuadrilátera, que se encarga de la parte motora de la pelvis para abajo y sobre todo control motor de esfínteres. Luego, por ejemplo, acá en el lóbulo occipital, gracias al surco calcarino, me divide al lóbulo occipital en su cara medial en una língula, que es esta, o pequeña lengua, y en una cuña, que es esta, que queda hacia arriba. Y entonces, en esta parte de acá, en la parte medial del lóbulo temporal, yo voy a tener, acá en esta zona está el uncus, más o menos por esta zona está el giro recto. Esto es muy importante porque por ahí están pasando todas las fibras de nervios craneales, por ejemplo, de la vista, del olfato, de la audición. Entonces, por ejemplo, cuando utilizas algún tipo de droga psicotrópica, se genera interferencia en esa zona y entonces por eso es que tienes alucinaciones y puedes oler los sonidos o ver los sonidos o cosas así, porque se hace interferencia, porque por aquí están pasando todas las fibras de vías de órganos de los sentidos. Entonces, en una vista medial, así se encontrarán, o así se encuentran estos surcos de referencia y estas áreas principales, ¿no? Por ejemplo, acá en esta zona está la precuña, en esta zona está la precuña, bueno, la cuña, la língula, el uncus, el giro hipocampal y parahipocampal, que es donde se almacena la memoria. Así es como se divide a grosso modo, a grandes rasgos, la corteza cerebral en sus dos vistas. Esta es una vista medial y esta es una vista lateral. Si nosotros entonces ya vemos áreas en específico,
Vamos a ver, por ejemplo, el área 3, 1 y 2 de Brodmann es el área conocida como somestésica primaria. ¿Por qué? En este caso, si hablamos de estas tres áreas de Brodmann, el área 3 es la primaria y la 1 y la 2 son las de asociación. Pero si ya hablamos, por ejemplo, unidad 3, 1 y 2, 5 y 7, entonces 3, 1 y 2 son las primarias y 5 y 7 son las de asociación. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el área 3, 1 y 2 están localizadas en el giro postcentral, aquí donde está la flecha, y es el área que recibe las aferencias de la sensibilidad general contralateral, es decir, va a recibir agrácil y cuneiforme del cuerpo, espino talámico lateral y anterior de también todo el cuerpo, y las aferencias del trigémino de la parte superior del cuello y la cabeza. Es decir, estas áreas 3, 1 y 2 de Brodmann se encargan de recibir tanto vibración, tacto fino, presión, propiocepción, dolor y temperatura de todo el cuerpo. Entonces, si por ejemplo hay una lesión, pues en esta área hay una confusión en la percepción táctil, es decir, tú le das a un paciente en una exploración neurológica a palpar un objeto pequeño con los ojos cerrados y no va a saber de qué se trata no va a poder describir este elemento. O sea, por ejemplo, si tú le das a palpar una moneda, el área 3, 1 y 2 lo que hacen pues es un elemento sólido, con relieves, con tales características al tacto. Y ya estas áreas se combinan con el área 5 y 7, que es la psicosomestésica o sensitiva secundaria, que está arriba del giro parietal superior, o sea, en esta zona. Y estas áreas, además de la sensibilidad espacial, es decir, en dónde están las articulaciones, también la presión, y también se enfocan mucho en el dolor. Además de percibir esto, se relacionan con el área 4 motora para generar de manera conjunta movimientos voluntarios, sobre todo, por ejemplo, a estímulos visuales. Entonces también se relaciona con el lóbulo occipital. Entonces, por ejemplo, si hay una alteración en estas áreas, en las 5 y las 7, te da una enfermedad que, por ejemplo, se llama ataxia óptica. Es decir, no puedes dirigir tu movimiento hacia un objeto que estás viendo con claridad. O sea, por ejemplo, quieres agarrar algo y no lo puedes agarrar. ¿Por qué? Porque no se está entrelazando el área psicosonestésica con el área motora y el área visual para poder lograr un objetivo en conjunto, que sería agarrar un objeto. Y si unimos la función del área de las áreas primarias, que es la 3, 1 y 2, con la psicosonestésica o áreas táctiles secundarias, con el área 40, que es la conocida como área sensitiva terciaria, esta área 40 es la que integra todo lo demás, es decir, interpreta todo lo que le está llegando de percepción del área 3, 1 y 2, 5 y 7. Por ejemplo, en la exploración neurológica, tienes íntegra el área 3, 1 y 2, tú puedes describir perfectamente con los ojos cerrados lo que estás tocando, ¿no? Si es una pluma, o bueno, describir las características de una pluma, las características de una moneda. Pero esas áreas no saben lo que es una moneda o que es una pluma, o que así se llama. Y cuando tienes integridad en el área 40, entonces, por así decirlo, el área 3, 1 y 2, te dicen, oye, con estas características que tenemos almacenado en la memoria de lo que se trata. Entonces ya le da una interpretación a esto que estoy recibiendo. Es decir, le dice el área 40 al área 3, 1 y 2, oye, ¿sabes qué? Que según las características que me estás diciendo, esto corresponde a una moneda o a una pluma. Por eso cuando se lesiona tienes una característica, una alteración que se llama agnosia táctil. Es decir, aunque puedes describir el objeto que estás tocando, no sabes qué es. ¿Por qué? Porque no lo puedes vincular con tu memoria. Entonces, las áreas como más representativas de la parte sensitiva es el área 3, 1 y 2, que están en el giro postcentral, las 5 y las 7, que son las secundarias, que están en el giro parietal superior, y el área 40, que está abajo, más o menos cerca del giro angular. Ahora, si nos pasamos a las áreas motoras,
El área motora 4 y 6, que están estas en el giro precentral, en el lóbulo frontal, estas se encargan de la planeación del movimiento fino y de desencadenar a la vía piramidal o vía del movimiento fino. Entonces, por ejemplo, una lesión en el área 4 y 6 de Brodmann nos ayuda nos genera un síndrome de motoneurona superior, es decir, nadie va a controlar o no va, estas neuronas son las que le mandan la orden mediante la vía piramidal a las motoneuronas que están en las astas anteriores de la médula espinal. Entonces si se lesiona por un evento vascular cerebral, no va a haber nadie que le dé órdenes a estas motoneuronas inferiores que están en el asta ventral de la médula espinal, y se va a generar un síndrome de motoneurona inferior con liberación piramidal, o sea, un Babinski positivo, es decir, una flexión, en vez de tener una flexión plantar, que es lo normal, tienes una extensión plantar, que eso es anormal, y que es un reflejo primitivo que perdura hasta el año de edad y de ahí ya debe de dejar de existir. Cuando vuelve, pues eso es anormal. Hay hiperreflexia, hay rigidez, puede haber signo de la navaja sevillana o de rueda dentada. Entonces, eso nos habla de un síndrome de motoneurona superior. Y otra área asociada a la parte motora es esta área 8, que es la que se encarga de los movimientos oculares conjugados hacia lo vertical. Entonces, por eso cuando yo tengo, por ejemplo, una lesión cortical y empiezo a tener un nistagmo vertical, pues me habla de una lesión cortical. Entonces, es la que se encarga de coordinar los movimientos de los ojos hacia lo vertical. Si, por ejemplo, nos vamos a un corte o una vista hacia lo medial, vamos a ver que en la corteza prefrontal están las áreas 9, 10, 11 y 12, que estas son, que más o menos están por esta zona. Estas áreas son las que se encargan de llevar todos los procesos mentales superiores, que en una exploración neurológica son el juicio, el cálculo, la abstracción, la orientación en tiempo, lugar, persona o circunstancia, las asociaciones, la memoria a corto, a mediano, a largo plazo. Obviamente la memoria tiene más bemoles, es decir, se relaciona con el hipocampo y con otras áreas corticales. También la percepción del tiempo, y nuestro estado de despierto, y nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión de manera unilateral, nos cuesta tomar decisiones por la falla en el procesamiento de esta corteza prefrontal. Pero si la lesión es bilateral, es decir, y se dice clínicamente que el paciente está desfrontalizado, hay un cambio completo y radical en la personalidad, porque la corteza prefrontal es la que nos hace ser como somos. Es decir, si es una persona muy pulcra, muy limpia, se vuelve una persona desaliñada, se vuelve una persona sucia. Si es una persona muy tímida, introvertida, se vuelve lo contrario, una persona muy abierta, extrovertida, grosera. Es como, por ejemplo, una manera de desfrontalizar a un paciente es cuando se alcoholiza. Entonces, como el alcohol es un inhibitorio de la corteza cerebral y empieza por el lóbulo frontal, por eso cuando toma una persona, por ejemplo, una persona que es muy callada, toma algo de alcohol y se duerme su corteza prefrontal, se vuelve ya muy platicadora, desinhibida, se relaja. Eso es como una mini desfrontalización. Obviamente puede haber una desfrontalización por un golpe, por una lobotomía. Por eso antes las penas en la Edad Media o recién empezaba la revolución industrial, a los asesinos o a la gente peligrosa que era muy agresiva era lobotomizarlos, es decir, les pegaban o les rompían el cráneo en la parte anterior con unos elementos picudos y rompían su lóbulo frontal para calmarlos. Luego, en esta vista medial de la superficie de la corteza cerebral, podemos ver a estas áreas 23, 24, 19, 30, 35 y 28, que son parte de un sistema o lóbulo que fisiológicamente se le llama lóbulo límbico o sistema límbico. Hay que recordar que el sistema límbico
tiene que ver con nuestras emociones más primarias, es decir, instintos paternalistas o de protección, el instinto agresivo, el impulso sexual, cosas muy de emociones muy primitivas. Es nuestro cerebro más primitivo el que nos hace tener estas emociones. De hecho, el sistema límbico se tiene que relacionar con la corteza frontal para controlar tus emociones. O sea, es como, por ejemplo, tienes hambre y entonces te enojas por por este estímulo o esta sensación tan primitiva, pero pues obviamente no puedes empezar a destruir tu casa porque no te han dado de comer, porque el lóbulo frontal le va a decir al sistema límbico, oye, pues cálmate, tranquilo. Entonces, a estas áreas, al área límbica, que son estas áreas que tengo aquí, y vean cómo incluyen, por ejemplo, en esta zona incluye al hipocampo, ¿no? Que se encarga de la memoria, a la parte de la amígdala, una parte del área visual, al giro del cíngulo. O sea, el sistema límbico tiene fragmentos de corteza de diferentes lóbulos. Por eso no es un lóbulo como tal, pero bueno, fisiológicamente se le puede considerar como un área o área límbica, y a esas áreas se les conoce como mesocorteza. La isocorteza es todo lo que está por fuera, la mesocorteza es todo lo que está acá en el centro, la parte más primitiva. Entonces, el área límbica es esto, la parte emocional y de instintos, tiene que ver con la memoria, la corteza entorrinal, por ejemplo, que tú hueles algo, o por lo mismo de los animales, ¿no? Que, por ejemplo, si les tienes miedo, entonces te atacan, porque al tenerles miedo, pues liberas adrenalina, esa adrenalina entra en el sistema nervioso del animal, a su área límbica, y la adrenalina es interpretada por la corteza entorrinal como algo de peligro, se enciende la amígdala del animal, que es parte del sistema límbico y que controla la agresividad, y entonces te ataca cuando huele tu adrenalina. Esto es la parte del área límbica que se encarga de las emociones. Luego, en el lóbulo frontal tengo el área 44-45, más o menos arriba del surco central, y esta es la que nos ayuda también nos ayuda a entender el lenguaje hablado, también algo del escrito, y estas áreas también esta área de Broca también nos ayuda a articular las palabras. Es más común en su función en el hemisferio derecho. En las mujeres es bilateral, y por eso es más fácil rehabilitarlas cuando tienen un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Pueden volver a hablar. En el hombre es más difícil rehabilitarlo porque su función nada más es en el hemisferio del lado derecho. La mujer tiene prendidos ambos hemisferios, por eso es más fácil rehabilitarla. Entonces, cuando, por ejemplo, tú tienes una alteración en el área de Broca, ¿entiendes perfectamente lo que te dicen? O sea, si lees, te va a costar trabajo entender el lenguaje cuando hablan, o bueno, leer los labios. Pero tú, por ejemplo, entiendes perfectamente lo que te dicen, pero en el momento en el que quieres decir, por ejemplo, a ver, te dicen, a ver, di pan, y entonces en vez de decir pan dices pin, porque no estás pudiendo articular bien las palabras, porque el área de Broca lo que te ayuda es a comunicar la corteza cerebral con los núcleos de los nervios craneales que mueven a la mandíbula para articular las palabras. Entonces eso te da una fascia de Broca. El área de Broca se comunica con estas áreas, que es la 22, 39 y 40, que se llama área de Wernicke. Esta me ayuda a entender los impulsos auditivos. Entonces, por ejemplo, el área de Broca, que está acá, se comunica con el área de Wernicke, que está en el lóbulo parietal, mediante un fascículo que se llama fascículo arqueado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una fascia de Broca pura, no puedes articular bien el lenguaje, aunque sí lo entiendes. Pero si tienes una fascia de Wernicke pura, que es muy raro que se presenten las afasias puras, pero pura quiere decir que nada más se afectó una u otra área. Actualmente abarcan más zonas que solo la de Broca o Wernicke. Pero, por ejemplo, si tú tienes una fascia de Wernicke
pura, tú puedes articular perfectamente las palabras, pero no puedes darles un sentido. Es como si te pusieras a leer de esta diapositiva. Es como si yo tuviera una fascia de Wernicke pura, diría comprensión, auditivos, medida, Wernicke, pero, de, significado, auditivos, de, 22, o sea, digo las palabras bien, pero no tienen ninguna secuencia ni ningún sentido, porque el área de Wernicke o las áreas de Wernicke son las que me ayudan a entender primero el lenguaje. O sea, tú, por ejemplo, le pones a un paciente que tiene una fascia de Wernicke unos audífonos y le pones una tarea simple. En los audífonos le dice, aprieta el botón verde con el mouse, y no lo va a poder hacer, aunque sabe que está un botón verde, uno amarillo, uno rojo en su pantalla de computadora, no va a saber cuál apretar porque no está entendiendo lo que le dice por los audífonos. Eso es una fascia de Wernicke. Si nos pasamos al lóbulo occipital, las áreas visuales son la 17, la 18 y la 19. La 17 es el área visual primaria. Tiene mucha similitud en la composición neuronal con la retina y es la que integra ambos nervios ópticos. Se ha visto que funcionalmente las áreas de Brodmann 17, 18 y 19 albergan a más de 100 subáreas que se encargan de procesar alguna parte del estímulo visual. Algunas se encargan del color, y dentro de ese color, de colores claros, de colores oscuros. Otras se encargan de bordes, otras se encargan de movimiento de un objeto horizontal, otras de movimiento vertical, otra de el movimiento secuencial, otras se relacionan con el lóbulo temporal para el reconocimiento de caras, y así hay más de 100 áreas descritas o subáreas descritas visuales. Entonces, hablar de una alteración visual, pues depende de qué es lo que haya afectado. Por ejemplo, hay enfermedades que se llaman akinetopsia, es decir, un paciente no puede ver la secuencia de movimientos. Ejemplo, va a cruzar una calle y ve un automóvil que está a 100 metros, y la siguiente imagen que ve, si tiene esta enfermedad que se llama akinetopsia, ya lo ve a 5 metros. Entonces, esos 95 metros que no vio, o de movimiento, es por una lesión en una parte específica de las áreas visuales. Entonces, por ejemplo, una lesión del área 17 me puede generar una melanopsia homónima, es decir, pierdes la mitad del campo visual. O sea, hay un campo visual temporal y uno nasal. Entonces, la homónima es que pierdes la mitad de un ojo, del campo visual de un ojo, y la correspondiente del otro ojo. Entonces, ese es el área visual primaria, y las visuales secundarias, que es la 18 y la 19, estas son las conocidas como las áreas de la psicovisión, y lo que por ejemplo hace es esas áreas son las que, por ejemplo, nos permiten ver las películas en 3D o generar alucinaciones visuales. Entonces, por ejemplo, o de darle una interpretación a lo que estoy viendo. Entonces, por ejemplo, si tú no puedes reconocer rostros de familiares, se llama prosopagnosia, o puedes perder la visión en color de ciertas partes del campo visual. Entonces, estas áreas secundarias de la visión, que son la 18 y la 19, son las que nos ayudan a comprender de manera completa una imagen visual. En el lóbulo temporal tengo una área que se llama giro temporal superior, o también corteza de Hersch, que está organizada tonalmente y tiene las áreas 41 y 42 auditivas. Entonces, la corteza temporal está organizada tonalmente igual que la cóclea. Entonces, por ejemplo, los sonidos agudos se reciben en la base de la cóclea y en la parte más anterior de la corteza auditiva, y los sonidos más graves se reciben en la punta o en la parte más posterior de la corteza auditiva. Entonces, cuando tú tienes una lesión en esta, no puedes detectar cambios en la frecuencia, localizar las fuentes del sonido, o no puedes, por ejemplo, yo puedo perfectamente, si estoy en una discoteca, en un antro, si empiezan a sonar las bocinas de arriba, pues entonces sé que el sonido viene de arriba,
o si empiezan a sonar los baffles o los subwoofers que habitualmente están abajo, pues yo puedo localizarlos. Una lesión en esta corteza nos genera dificultad para ubicar espacialmente el origen de un sonido. Eso es lo que me hacen las primarias. Y luego tengo las auditivas secundarias, que son la 42 y la 22. Aquí la 41 es la primaria y la 42 es la secundaria. Ya si hablo de secundarias es 22 y 42, que estas son las llamadas áreas psicoauditivas, es decir, me ayudan a comprender el lenguaje. Es decir, esta es parte, como ya vimos, de esta área que está acá, forma parte del área de Wernicke, entonces me ayudan a comprender el lenguaje, el lenguaje escuchado. Entonces, por ejemplo, si tengo una lesión en el área 22, que es lo que les digo, una afasia de Wernicke, puedo escuchar en lo que me están diciendo, pero no puedo comprender el significado. A eso se le llama afasia auditiva receptiva. Por ejemplo, el área 43 es la que se relaciona con el gusto, es decir, es la que me va en una exploración neurológica. Si tú le dices, a ver, descríbeme a qué sabe tu platillo favorito, ¿no? Tiene un sabor terroso, tiene un sabor cítrico, tiene un sabor a especias, tiene un sabor a frutos rojos, cosas así. Es lo que relaciona el estímulo que proviene de los nervios craneales gustativos, que son el 7, el 9 y el 10, que vienen de la lengua, forman el núcleo del tracto solitario, y de ahí ya van a subir hasta el área 43, entonces ahí me van a almacenar la memoria gustativa, y también tienen que ver con el sistema límbico, y por eso el área 43 te ayuda a sentir placer al comer, ¿no? Es porque se relaciona con el sistema límbico. Entonces, esos son como el resumen de las áreas más importantes. Obviamente hay más. Aquí podemos ver en esta imagen cómo están la relación de las diferentes áreas, como ya las fuimos viendo. Y aquí está una lista de, por ejemplo, el área 1, 2 y 3, en donde se encuentran y de qué se tratan, y así con cada una de las áreas que les he ido mencionando para el área límbica, de funciones mentales superiores, motora, el área sensitiva o somestésica terciaria, somestésica secundaria, somestésica primaria, el área de Broca o de articulación del lenguaje, el área de Wernicke, las áreas visuales primarias y secundarias, las áreas auditivas primarias, áreas auditivas secundarias y el área gustativa. Entonces esto es como el resumen de lo que acabamos de ver, y lo que hay que entender de las áreas de Brodmann es cómo se distribuyen tanto en la superficie lateral como en la superficie medial de la corteza cerebral.